Hola, cordial saludo. Mi nombre es Sneider Chávez Sánchez. Y en este video vengo a hablarles sobre, voy a permitirme compartir pantalla para hablarles sobre la elaboración del circuito mixto, del componente práctico de electricidad y electromagnetismo. Voy a permitirme compartir pantalla para mostrarles la realización de este punto. Acá tenemos la guía donde nos pide el experimento sobre electricidad, es la parte 2. 2.1 circuito resistivo mixto de corriente continua, y acá nos dice lo que debemos realizar. Voy a permitirme compartirles Proteus, donde se realizó el ejercicio, la simulación del ejercicio y las mediciones que nos pide la guía. En este caso nos pedía medir el voltaje en cada resistencia: resistencia 1, resistencia 2, que es esta que se encuentra acá, y resistencia 3. Resistencia 4, pues pues acá lo tenemos también. Nos pide la corriente en cada resistencia. Sabemos que la corriente en la resistencia 1 es 0.82 miliamperios, y vemos que la corriente en resistencia 3, aquí la corriente se divide por acá y por la resistencia 3 y la resistencia 4 y 2, o 2 y 4, perdón, y quedaría de esta forma. Acá por esta resistencia pasaría 0.5, y por esta otra resistencia, o por este lado, se van lo que son 0.27 miliamperios. Bueno, procedemos a hacer la comparación, que es lo que nos pide, que comparemos el voltaje que nos da la simulación con el teórico. Vamos a mirar el voltaje en resistencia 1 del trabajo de la tarea 3. Este es el trabajo, el circuito de la tarea 3. Ahí tuvimos en cuenta que las resistencias estaban representadas en kilo ohm. Acá lo tenemos. Él nos dio la corriente en resistencia 1, nos dio 0.81 miliamperios, o 0.00081 amperios. Y acá nos dio 0.82, que es este que tenemos acá. En resistencia 2, la corriente en resistencia 2, o corriente I2, 0.27. En la simulación también nos dio 0.27, está bien, no hay margen de error. En la corriente 13 nos dio 0.054 amperios, que equivale a 0.54 miliamperios. En la simulación nos dio 0.55 miliamperios, un margen de error pequeño. Y el voltaje teórico sería este: voltaje en resistencia 1 nos dio 8.1 o 8.19 voltios. Vamos a verificar cuánto nos da la simulación. Nos dio 8.18, un pequeño error. En voltaje en resistencia a Dios nos dio teórico 3.78. Vamos a ver la simulación. Nos dio 3.8. Ahora el voltaje en resistencia 3 nos dio en la simulación 9.82. El teórico nos dio 9.81. El voltaje en resistencia 2 ya lo dijimos. Continuamos con lo que nos pide el video, que nos pide una tabla de comparación. Acá la tenemos nos pide esta tabla de comparación. Aquí vemos que en resistencia 1 la corriente tiene un 1.23 en porcentaje de error relativo porcentual, tiene 1.23. Acá vemos que en la resistencia 2 no hubo error de corriente, está al 100%. En la resistencia 3, que nos dio la simulación 55 y acá nos dio 54, tiene 1.85%. En la resistencia total, que nos dio 82 y acá nos dio 81, tiene 1.23 de error relativo porcentual. Y en cuanto al voltaje, nos dio 1.18 en la resistencia 1, el experimental o en el simulado, y el teórico nos dio
19, nos dio 0.12% de error porcentual. Acá nos damos cuenta que nos dio en la resistencia a Dios, nos dio el voltaje 3.82 simulado o experimental, y el teórico nos dio 3.78, nos dio 1.06% de error, el error porcentual. En la resistencia 3 nos dio simulado, nos dio 1.82 voltios, perdón, y nos dio el teórico 9.81, nos dio un 0.10% de error porcentual. En la resistencia total nos dio 18 voltios, que no cambia, que es lo que nos entrega la fuente, y el teórico, que fue calculado mediante la corriente y la resistencia multiplicada, nos dio 17.82. Ahí tiene un 1% de error. Gracias, eso sería mi aporte en cuanto al circuito resistivo. Gracias, muy amable.